que depender de esta ayuda espiritual, de su palabra, de su espíritu y del respaldo en oración de los hermanos. Bien, hermanos, entonces vamos directo al mensaje. Podemos comenzar así. De alguna forma, en el transcurso de la vida de la fe, nosotros nos podemos dar cuenta de que hay personas que a raíz de ciertas situaciones adversas de su vida comienzan a reconsiderar el volverse a Dios, a lo mejor buscando una forma de aliviar su dolor, de buscar una solución a sus problemas. Y hasta cierto sentido uno tiene que entender que es válido que por algún medio la persona se sensibilice para que vuelva a Dios. Pero también hay un grupo de personas que se siente tan feliz en la vida, tan satisfecho, tan estable, tan contento, que ni siquiera consideran el tomar en cuenta a Dios en sus vidas, ¿verdad que sí? Pero no importa el primer grupo y no importa el segundo, todas las personas en el mundo necesitan recibir a Cristo, necesitan recibir al Señor. La pregunta es, ¿por qué yo debo recibir a Cristo? ¿Por qué cada persona debe recibir a Cristo, como lo sugiere Juan 1? Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces mucha gente se dice, sí, todos somos hijos de Dios, pero aquí la palabra dice que no. La palabra dice que los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que nacen de Dios. Yo sé que muchas veces lo hemos reiterado y es bueno reiterarlo una vez más, para que este conocimiento no se base en una percepción personal de lo que la persona pueda tener, sino que se base en la verdad de la palabra revelada. Entonces la pregunta persiste, ¿por qué yo debo recibir a Cristo? Y una forma en la que nosotros podemos entender el por qué cada uno de nosotros debe tomar esta decisión de gran importancia es usando el espejo de la palabra de Dios, específicamente los 10 mandamientos. Lo podemos llamar así, los 10 mandamientos, el espejo de nuestra alma. Entonces vamos ahora al texto bíblico base, que es Éxodo 20, los versos del 1 al 17. ¿Ya lo tenemos? Ok, bien. Entonces, sabemos que estas palabras Dios las dijo cuando Él se manifestó majestuosamente en el monte del Sinaí, entre nubarrones, relámpagos, fuegos y destellos de luces y sonido de bocina tan estruendoso que el pueblo de Israel se atemorizaba delante de esto. Entonces, dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, entonces,
habiendo leído esta palabra, vámonos detalladamente, punto por punto, para que cada uno de nosotros se vea reflejado en este espejo de la palabra de Dios. El primer mandamiento, resumidamente, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Dice aquí que porque no puede haber adoración alguna, ni oración alguna, ni búsqueda de ayuda y dirección a dioses ajenos, porque hay un solo Dios. Él mismo nos lo ha dado a entender. No puede haber esa búsqueda a ninguna otra fuente, ni a espíritus, ni siquiera a personas que hayan ya fallecido. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que se expresan de esta manera, de que se le murió un familiar y ya tenemos otro ángel en el cielo para que nos cuide. Yo escuché de una persona que una vez dijo que iban a tener un accidente muy fuerte, bueno, que parecía que iban a perder la vida, pero que un sobrino de esa persona que había muerto, que fue que cuidó a esa persona. O sea, esa dependencia de cosas que no tienen ningún fundamento. Esa es la razón por la cual vemos que las personas lo que hacen es una idolatría de cualquier cosa. Entonces, este mandamiento también demanda una consagración total a Dios y una dependencia solamente en su voluntad y en la palabra que Él nos ha revelado. Y una dependencia totalmente diferente a la que Adán expresó cuando tomó una decisión contraria en el jardín del Edén, al querer pretender ser el gobernante de su propia vida, al decidir por encima del mandato de Dios. Yo le quiero poner brevemente un ejemplo, pero lo voy a dejar para el próximo punto. Pero en final de cuentas tenemos que entender también de que hay otro Dios que nosotros podemos tener, que además de ídolos, de imágenes, de lo que sea, nosotros mismos podemos ser nuestros propios dioses. El Dios del yo, el Dios del que se conduce según lo que le parezca, donde nadie me gobierna, donde yo no tengo que rendirle cuentas a Dios. O sea, una vida totalmente independiente de Él, sin importar lo que Él piense, sin importar lo que le agrada, lo que le desagrada. Realmente esa es una violación a este mandamiento. Y tenemos que hacer nuestra pregunta: ¿hemos nosotros vivido totalmente consagrados a Él? ¿Totalmente dependientes de Él? ¿Ha sido Dios tu único Dios y no ningún otro delante de Él? Hazte esa pregunta. De esa manera tú vas a ver constantemente el reflejo de tu alma delante de esta palabra, para saber qué tan bien parado estás tú delante de Dios, qué tan bien parado estoy yo delante de Él. Entonces, nuestro propósito en la vida debe ser buscar y amar a Dios con todo nuestro ser. Pero nosotros no hemos llegado a esa altura y hemos fallado rotundamente en cumplir este mandamiento. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Has guardado tú ese mandamiento a la perfección, sin fallarlo una sola vez? Bien, buena respuesta, esa es. Así es. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso con su creación. Dios es celoso con nosotros, porque Él fue quien nos creó a nosotros. Por tanto, ¿qué otro Dios nos ha creado? Ninguno. Pero el problema es ese. Al igual que el primer mandamiento, hacerse una imagen para este fin, es decir, para postrarse delante de la imagen y honrar la imagen, ya sea con prendiéndole luces, ofrendas florales, ofrendas de alimentos, eso es idolatría. Al igual que el primer mandamiento, violarlo es idolatría. Entonces nadie debe hacerse una imagen que represente la Trinidad. Es imposible hacerse una imagen que represente a Dios mismo en toda su esencia. O sea, realmente nuestra mente finita no tiene la capacidad de visualizar a un Dios que nunca se ha dejado ver, salvo en la persona de Jesucristo. Y aún así no debemos nosotros hacernos una imagen de Él. Y esta es la razón. Aquí dice que Dios es tan grandioso y trascendente e inescrutable que resulta imposible representar su verdadero carácter y gloria por medio de una imagen, porque nos vamos a quedar cortos. ¿Cómo yo puedo representar por medio de una imagen la eternidad misma? No puedo. No sé, yo sé que muchos recuerdan esta canción de René González que dice: ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas?
Y luego dice, no me puedes medir, yo soy la eternidad. Ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy el que sostiene el mundo y el que sostiene tu vida. Entonces no hay forma de nosotros visualizar a Dios a esa plenitud a la que Él está. Entonces hacernos una imagen lo afrenta y disminuye la verdadera naturaleza de lo que Él verdaderamente es. Lo disminuye, o sea, realmente no hay forma de nosotros llegar a ese punto de representar a Dios. Nadie lo ha visto jamás. Por tanto, nosotros no tenemos ninguna referencia. Ni siquiera el mismo Cristo, que es Dios encarnado y revelado a la humanidad. ¿Por qué razón hacer una imagen de Él? Hay gente que se hace imagen y se postra delante de ella y le habla a la imagen. Y la misma palabra nos enseña que un ídolo tiene ojos y no ve, nariz y no huele, boca y no habla, oídos y no oye, pies y no camina. Y semejantes a ellos son los que confían en ellos. Es decir, un ídolo tonto. Eso es lo que quiere decir la palabra, un ídolo tonto. Entonces, el punto de vista y el concepto mío como creyente acerca de Dios no se puede basar en mi imaginación, sino que tiene que ser basado solo en la palabra de Dios y solamente en su revelación de la persona y de la obra de Cristo. Le quiero poner el ejemplo ahora del que le mencioné anteriormente. Miren, recientemente hubo una noticia que salió en el Listín, una noticia desagradable respecto de un joven en la capital que lamentablemente se quitó la vida por una situación contraria que se le presentó. Y es que este muchacho, y lo digo con todo respeto, porque no uso este ejemplo para echar abajo su persona ni a su familia, sino para que ustedes vean hasta qué punto llega una persona vamos a decir, con la idolatría. Miren, este joven era joven, tenía 21 años, gozaba de una reputación muy buena, era una persona que había alcanzado muchos reconocimientos académicos, deportivos, tenía muy buena opinión de la gente. El muchacho era una lumbrera. ¿Qué pasa? Salieron con los amigos lo invitaron a salir a la discoteca. Él no quería ir, se estaba resistiendo, pero al final decidió ir y fue junto con su hermano. En esa discoteca parece que sin querer se golpeó con otra persona, la otra persona reaccionó de mala manera, comenzaron a entrar en pleito, él le preguntaba por qué reaccionaba así, si fue un accidente. Bueno, el asunto es que se fueron en pleito y por la imprudencia de nuestros días hubo una persona que grabó la pelea. Y ustedes saben que una pelea grabada directo va a las redes sociales y eso se hace viral. Entonces, esos dos, el muchacho y su hermano cayeron presos y los retuvieron creo que por 2 noches. Al final los soltaron porque ellos tenían un expediente limpio, no eran personas de problema, eran gente tranquila realmente. Pero el asunto es que como el video de la pelea se hizo viral, él vio que su reputación había sido manchada. Y era tanto lo que había afectado eso a su corazón, que la desesperación de no soportar que esa reputación fuera marcada por un hecho tan vergonzoso, él tomó la decisión de quitarse la vida. Eso era un ídolo para él, aunque haya otra persona que no lo diga. Eso era un ídolo en su vida. La imagen que él se había hecho a sí mismo era la imagen que él veía todos los días cuando se paraba frente al espejo. Yo, el gobernante de mi vida, el que determinaba qué era lo que más valía en mi vida. No debe ser así. Ahora yo te hago una pregunta: ¿te has hecho una imagen de Dios corta de lo que es su realidad? Otra forma en que nosotros podemos violar este mandamiento es nosotros pensar en el Dios verdadero de la Biblia, pero quitando parte de sus atributos. Mucha gente dice, sí, el Dios en el que yo creo es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios que bendice, es un Dios de bondad, es un Dios de paz, es un Dios que le interesa mi felicidad. Pero cuando oyen que Dios es justo, que Dios es santo y fuego consumidor, no, espérate, ese no es el Dios en el que yo creo. No me gusta esa descripción del Dios del que tú me estás hablando. Entonces, con la mente, o vamos a decir con un cincel mental, le quitan a martillazos su justicia, su santidad y el ser un fuego consumidor. Entonces, ese no es el Dios revelado en la palabra. Aunque no nos guste, pero eso es lo que nos confronta.
Entonces lo que me confronta a mí, yo lo saco a un lado. Bueno, termino rebajando a Dios a una escultura hecha por mi imaginación, porque se conforma a mi deseo. ¿Has tú conservado este mandamiento impecable sin fallar en él? ¿Verdad que no? Bueno, al igual que yo. Entonces, tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no tomará por inocente a aquel que haga tal cosa. Y yo creo que muchas personas aquí presentes están ajenos de las muchas veces que nosotros quebrantamos este mandamiento. Miren una forma en la que nosotros podemos quebrantar el mandamiento. Incluye hacer falsas promesas a Él. Señor, te prometo que voy a ayunar tantos días para dedicarme a ti, para estar contigo, y rompemos ahí a la mitad del camino, tantos días, y no lo cumplimos como le prometimos. También una forma de nosotros quebrantar este mandamiento es usar su nombre de manera insincera o irreflexiva, en chistes. Eso es una manera, hacer chistes, en usar el nombre de Dios para maldecir a otra persona, para expresar frustración, lamento, asombro o ternura. Y yo, cuando estaba preparando el mensaje, le pedí al Señor que me permitiera dar el ejemplo, porque es necesario sacar a los cuales son esas cosas que nosotros hacemos para quebrantar este mandamiento. Fulano tuvo un accidente y quedó hecho triza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! Un bebé tierno así como Noé. ¡Ay, chu, mamá! Y la persona puede pensar de que eso es mejor que incluso decir una mala palabra. O decir, ¡diablo! Porque hay personas que piensan que por no mencionar el nombre de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, es mejor usar el nombre de Dios. Porque se oye una expresión santa. Pero cuando usted usa el nombre de Dios, que es tan alto, y lo rebaja al nivel de malas palabras o del nombre del enemigo de nuestras almas, entonces usted lo está haciendo como cualquier otra cosa. No le está dando el valor que merece. Santo Dios, pero no te estás dirigiendo a Dios mismo. Porque tú puedes decir, ay Padre, pero dirígete a Él. Tú puedes decir, Dios mío, pero dirígete a Él. No lo digas como una expresión cualquiera, así, superficial, sin reflexionar. Dios no se merece eso. Su nombre debe ser reverenciado y respetado y exaltado de manera santa. Por eso es que el Padre Nuestro, nosotros vemos que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le hemos pasado por arriba ese texto muchas veces y no nos hemos dado cuenta de la manera en que lo estamos quebrantando, este mandamiento. Ese nombre es bueno mantenerlo aparte y darle la reverencia y el honor que merece. Solamente Dios tiene un nombre por encima de todos los nombres que Él ha revelado a nuestras vidas. Entonces, ¿has tú expresado el nombre de Dios de esta manera? ¿Verdad que sí? Todos hemos utilizado. Hay creyentes que dicen, no, eso no es blasfemia. Eso es blasfemia. Tomar el nombre de Dios como cualquier otra cosa, eso es blasfemia. No lo veamos de otra manera. La palabra nos lo enseña. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y explica por qué. Nos pone el ejemplo de Dios de haber hecho la creación, todo el universo, en 6 días, y el séptimo día Él lo apartó. Dice la palabra que Él descansó de su obra creadora. No es que Dios terminó exhausto, simplemente nos dejó el ejemplo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, por nuestras limitaciones, sabemos que necesitamos descansar. De hecho, este mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel era una forma de señal para que Israel se identificara de todos los demás pueblos. Es un pueblo que aparta un día para dedicarse a tratar las cosas que tienen que ver con la eternidad, el honor de Dios, y también para descansar, para no trabajar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día en esta vida moderna? De lunes a lunes. No, porque hay que ser exitoso, porque hay que buscar en moro, hay que llevar el dinero a la casa. No, que eso, ¿cómo va a ser que vamos a estar ociosos en un día donde nosotros podemos sacar provecho económico? Explotándonos, sin descansar, gastando nuestra mente, gastando nuestro cuerpo y olvidándonos de aquel que nos dio la vida y el aire que respiramos y toda cosa que tenemos. Entonces, un día más a la semana, un séptimo día, donde nosotros no hagamos un alto para reflexionar sobre las cosas de Dios,
sobre reunirnos como familia en la fe para exaltar y celebrar su nombre, por estar haciendo trabajos y cualquier otra cosa, entonces realmente es una violación a este mandamiento. Y no nos parecemos entonces a su pueblo, al pueblo del pacto. Parecemos a la gente del mundo, que estamos ahí trabajando de lunes a lunes, sin descanso. Ahora, no quiere decir que si usted un día sí decide irse con su familia o con los hermanos, vámonos a pasear, no hay problema, siempre y cuando usted descanse y recuerde las cosas de Dios. Y aparte un tiempo especial para recordar la obra redentora de Dios en su vida, las bendiciones que Dios ha tenido con usted, su bondad, su paciencia, su tolerancia, para celebrarlo y exaltarlo. Entonces, podemos hacerlo. Pero la costumbre es reunirnos como familia de la fe aquí, para juntos exaltar su nombre y tomar en cuenta todas estas cosas. Entonces, yo sé que nosotros hemos tenido ocasiones en donde hemos trabajado los domingos, donde hemos incluso estudiado para un examen los domingos, como todos los demás días. Acuérdense que el mandamiento dice que ese día había que santificarlo, es decir, había que apartarlo. Había que hacer este día un día totalmente diferente de todos los demás días. Entonces esa es la palabra, eso es lo que significa la palabra santificar o santificado, es decir, apartarlo o hacerlo diferente. Entonces no, el domingo no se puede parecer al lunes, ni al martes, ni al miércoles, ni al viernes, ni al sábado. Todos esos días nosotros trabajamos. El domingo descanse, usted lo necesita. Y necesita también recordar al Señor. Al igual que todos los días, pero este día debe ser especial. Dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una forma en la que nosotros podemos violar este mandamiento, yo sé que no hay que abundar mucho, todos lo saben, cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, cuando nosotros insultamos a nuestros padres, cuando los maldecimos, cuando nosotros no tenemos atención para con ellos, ni le damos apoyo material. Esas son formas de deshonrar a nuestros padres. De hecho, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, estaba penalizado con la muerte que un hijo maldijere y que incluso llegara a golpear a su padre o a su madre. Así de terrible era la violación de este mandamiento, porque Dios le ha dado importancia al respeto a los padres, a la figura paterna, a la figura materna. O sea, es una forma de desprecio que ellos, principalmente la madre, que nos carga 9 meses en su vientre, y cuando nosotros ya estamos creciendo en independencia, después de que nos mantuvieron, después que nos cobijaron, después que nos alentaron, después que nos mimaron, nosotros vengamos a irrespetarlo de esta manera. Vete a bañar y no se baña. Arregla tu cuarto y no lo arregla. Ponte a estudiar o a hacer la tarea y no lo hacemos. Tal cosa y lo mandamos a volar. Una advertencia, un consejo, desecharlo. Cuando tu padre o tu madre, a lo mejor en el punto en donde tú estás ahora mismo, ellos estuvieron y saben que si tú tomas la decisión incorrecta vas a terminar en un hoyo. Y despreciar ese consejo te lleva a consecuencias terribles, a consecuencias que se sufren. Despreciar su consejo, despreciar su protección en este sentido. Entonces, yo sé que todos en algún momento hemos irrespetado a nuestros padres, le hemos respondido mal, con insultos, con malas palabras, con irrespeto, y nos hemos ganado la reprimenda. O sea que una vez más en el quinto mandamiento nosotros hemos terminado fritos, como Persia estaba diciendo hace un momento. Sexto mandamiento: no matarás, que en hebreo se refiere a asesinar. Está prohibido el asesinato premeditado de manera ilegal o desautorizada, y Dios prescribió la pena de muerte para la violación de este mandamiento en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento esto también está penalizado, pero no solamente eso, sino también el odio que impulsa a la persona a desear la muerte de otra. El que ha manejado en las calles de nuestro país sabe que cuando una persona comete una imprudencia delante de sí, uno lo que quiere es desaparecer esa persona, ya sea otro conductor de carro o un motorista o lo que sea. O sea, cómo hierve el corazón de ira ante la imprudencia de otro al cometer tal injusticia.
Yo lo he sentido. Yo he querido tener una fuerza sobrenatural y coger el carro por abajo y voltearlo y darle vuelta en el aire, porque realmente hay ira. Pero Dios nos da la ayuda. Dios nos da la ayuda de nosotros resistir a esta ira, porque ella se puede manifestar, pero en Él tenemos que aplacarla. Yo desear la muerte de otra persona es homicidio. Yo odiar a otra persona, como lo revela en Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, perdón, el verso 15, es homicidio. Lo que pasa es que yo no llegué a quitarle la vida literalmente, pero lo maté en mi corazón. Lo maté en mi corazón. Entonces es el enojo vengativo que injustamente desearía la muerte de la otra persona. Porque si alguien comete una infracción contra mí, pero eso no justifica que yo le devuelva con la muerte. Entonces, precisamente estas cosas Dios las estableció para limitar, vamos a decir, el exceso de venganza de nuestra parte. Persia no mencionaba algo sobre eso hace mucho. ¿Tú has pasado todo lo que tú has vivido de tu vida sin manifestar odio a una persona? Hazte la pregunta. Todos nosotros nos hemos quemado también ahí en ese punto. Hemos odiado en alguna forma, en alguna manera a otra persona. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Sabemos que se refiere a la infidelidad conyugal, pero también abarca la inmoralidad sexual en todos sus aspectos: fornicación, incesto, bestialismo, necrofilia, autocomplacencia, proyectar imágenes pornográficas en nuestra mente para producirnos placer, ver a otra persona del sexo opuesto, que sí, es atractiva, pero simplemente no quedarnos ahí, sino ir más allá, llegar a la imaginación a puntos donde nosotros no tenemos límite. A nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo cuando las mujeres se visten de manera inapropiada para provocar el deseo sexual hacia ellas. En la iglesia eso no debe ser, en el pueblo de Dios no debe ser. La mujer, si bien ha sido santificada por el Señor, tiene que santificarse en este sentido también. Tiene que entender que debe cambiar su manera de vestir para que no nos haga tropezar a nosotros los hombres. Los hombres por igual, hay maneras en las que el hombre se viste donde le resulta sumamente atractivo a una mujer. Pero tenemos que ver la intención del corazón. ¿Por qué una mujer se viste como se viste? ¿Se viste porque se quiere vestir, porque quiere estar bonita, o se viste para llamar la atención sobre sí misma? Para provocar el deseo, la lujuria hacia sí misma, para hacer tropezar al otro. Tenemos que hacernos esa pregunta. Este pecado en el Antiguo Testamento era castigado también con la pena de muerte, como sabemos en el caso de la mujer adúltera que fue presentada al Señor. Los fariseos la llevaron. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés dice que ella debe morir apedreada. Entonces eso era en la ejecución de la pena por ese pecado, era eso. Hoy en día no, por la paciencia y la misericordia de Dios, pero sigue siendo pecado, sigue siendo pecado. Si fuera posible, hermanos, de conectar un cable a nuestra mente y proyectarlo en estas pantallas, todo lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón, yo sé que todos correríamos a desconectar el cable antes de que se prendiera la pantalla. Nadie quiere saber lo que ocurre en nuestra mente. Nadie quiere saber lo que ocurre. Yo sé que usted me está entendiendo precisamente de lo que le estoy diciendo, pero es porque eso está aquí en el corazón. El pecado reside en nuestro corazón. Es una cloaca, como decíamos el otro día. Es una cloaca. Entonces, ¿has tú limitado tu imaginación ante este deseo? Yo sé que no. Aquí, tanto mujeres como hombres somos culpables de cometer adulterio en nuestro corazón. Octavo mandamiento dice: no hurtarás. No hay que abundar mucho. Sabemos que robar es malo. Prohíbe robar dinero o cualquier otra cosa que pertenezca a otro sin importar su valor. Un lapicero que no es suyo, un lápiz, un clip de papel, una grapadora, lo que sea. Lo que sea que usted se robe, hasta un peso que ya casi no tiene valor. Porque no es la cantidad o el valor de lo que usted robe, sino el acto mismo de robar, de tomar algo que no le pertenece a usted. Hay otros tipos de robo: el robo de ideas y el robo de reconocimientos.
Usted oye una idea que está cocinando a lo mejor una persona para un proyecto o para un negocio y usted copia la idea y usted arranca con ese proyecto. Le robó el crédito y la idea a esa persona. Agárrese, mi hermano. El robo de material digital. Bajar música de internet sin pagar el dinero del autor. Bajar películas de internet sin pagar un chele. ¿Qué diferencia hay en bajar una película de internet y yo ir al cine, allá a la plaza, y entrar a la sala sin pagar un dinero? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Entonces yo no entiendo cómo es que todavía hay hermanos en el pueblo de Dios que dicen, no, eso no es robar porque hay una página que lo dispone eso. Sí, pero la pregunta es si la página es legal. Porque si es verdad que no es problema, que no es una falta uno bajar música o películas de internet de X página o X portal, ¿por qué entonces el autor sigue poniendo en venta su material? ¿O es que le está dando la opción a la persona, al consumidor, de que compre o se la robe? Pareciera como que el pagar por un material digital es, dame una ofrenda. No, yo exijo que se me pague por mi esfuerzo, porque yo me fajé a pensar en esa canción, en componer esa canción o en hacer esa película. Mis hermanos, hasta las películas cristianas se la están robando. Hasta las películas cristianas se las roban. Entonces, el engaño también, la estafa, cuando usted le pone un precio por encima de lo que realmente tiene a un artículo para vendérselo a un cliente, para sacarle ventaja. Eso es engaño. Eso es engaño, eso es robar. ¿Te has robado tú algo? Yo sé que sí. Yo me he robado cosas y yo soy culpable también de ese pecado. Yo sé que aquí todos en alguna forma, en algún nivel o de tal magnitud, nosotros hemos robado algo, lo que sea, y Dios nos vio cuando lo hicimos. El 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Incluye la mentira, hablar mentira. Padre de la mentira es Satanás, y aquel que ama y practica la mentira es un hijo de Satanás, porque se identifica con él para hacer uso de la mentira, para lo que sea. Entonces, este mandamiento protege el nombre y la reputación de otras personas. Usted no tiene derecho alguno de manchar la reputación de otra persona. No podemos hablar mal de las acciones o del carácter de nadie. Siempre tenemos que hablar de una manera justa e imparcial. Todos tenemos que hacer eso. Y yo sé que todos hemos mentido en algún momento. Mentiste en un examen al pedirle a un compañero, dame la respuesta. No fuiste íntegro. Mentiste a lo mejor en la cita del consulado para buscar visa. Cosas así. Todos sabemos lo que es mentira y todo el abanico que abarca. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo. Este mandamiento va más allá del pecado externo de palabra o de acción para condenar las malvadas motivaciones y deseos de nuestro corazón. Pone en manifiesto nuestra perversidad. Y como Persia nos enseñaba el otro día, en esto también radica la envidia y la falta de contentamiento. Tengo un carro que lo recién compré, pero entonces ya estoy queriendo tener el carro que tiene mi amigo, o que tiene el vecino, o que tiene aquella persona, porque lo veo como insuficiente o que no es tan llamativo, o es mejor, o está más completo, o tiene más componentes. O cuando una persona, un hombre, dice: mi esposa me tiene cansado. Si mi esposa fuera como aquella, como la de fulano, que es así o asado. Lo mismo con las mujeres que desean que su esposo sea como el esposo de la hermana o de la amiga, o lo que sea. Codiciar esas cosas, no estar contento con el lugar donde Dios nos tiene. Cuando la palabra de Dios nos manda es que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Hemos codiciado, hermanos. Nos hemos quemado también en este mandamiento. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué vimos reflejado en este espejo? ¿Qué vimos reflejado? Los espejos físicos solamente pueden reflejar nuestro aspecto externo y el mundo físico que nos rodea.
Pero los mandamientos de Dios lo que hacen es que reflejan la condición de nuestra alma y revelan la suciedad que tenemos encima. Cada uno de nosotros está manchado por el pecado. Las tinieblas no pueden revelar estas cosas que hay en nosotros. Solamente la luz de la palabra de Dios puede hacerlo. Entonces, ¿por qué Dios usa este espejo? Dios tiene dos motivos, al menos dos motivos, para usar este espejo para reflejar nuestra alma. El primer objetivo es para expresar su carácter moral, su santidad, su fidelidad y su justicia. Y el segundo objetivo es para manifestar lo extremadamente malo que es el pecado. El apóstol Pablo en Romanos 7 decía: yo no hubiera sabido que la codicia es mala si el mandamiento no me hubiera dicho, no codiciarás. O sea que por la ley yo conozco el pecado. Si hay una calle que dice no entre, si yo me meto por la calle, yo violé esa ley y cometí pecado. Ahora, si la calle no dice ninguna otra cosa, no hay un bordillo amarillo que me indique que yo no puedo parquearme ahí, entonces yo estoy libre de hacer eso. Siempre y cuando hay una ley que prohíbe tal acto, yo debo abstenerme. No hay razón por qué violar eso. Entonces, referido al primer punto que acabamos de ver ahora, de que estos mandamientos son usados para expresar el carácter moral, su santidad, su fidelidad y su justicia, tenemos que hacer hincapié en esto. De toda la creación, de todos los seres vivos creados que Dios hizo, el ser humano es el único ser moral en la tierra. Cuando nosotros escuchamos de Génesis, que nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que cada vez que nosotros violentamos sus mandamientos, nosotros estamos violentando la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Porque cuando el mandamiento nos dice no tendrás otros dioses además de mí, yo le debo fidelidad al Señor. Cuando el mandamiento me dice no mentirás, lo dice porque la imagen de Dios y la semejanza de Dios está en mí y Dios no es mentiroso. Cuando la palabra me dice no cometas adulterio, lo dice porque la imagen y semejanza de Dios está en mí y Dios no es adúltero, Dios es fiel. Y así nos podemos ir mandamiento tras mandamiento, precisamente por eso, porque es la imagen impresa de Dios en nosotros. La imagen de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley que nosotros estamos viendo? Número uno, encerrarlo todo bajo pecado. Hacernos cautivos al pecado. Porque si esta ley señala que nosotros hemos violentado los mandamientos, ¿verdad que sí? Nos señala como culpables. Nos está diciendo, tú has violado la ley. La ley actúa como un carcelero que nos vigila constantemente y nos recuerda que somos transgresores de ella. Y que no hay forma de salir de esa cárcel por medio de nuestros propios medios legales. Hay gente que entiende que se puede salvar del juicio de Dios haciendo buenas obras. Mis buenas obras nunca pueden borrar los pecados que yo he cometido. Nunca lo pueden borrar. Ahora, si usted piensa que sus buenas obras pueden borrar sus pecados, acéptele entonces a un sicario o a un violador que se porte bien después de que comete su crimen. Pero la justicia encuentra eso inaceptable. No hay forma de nosotros cubrir nuestro pecado, o al menos borrarlo. Ese es el objetivo de la ley, encerrarlo todo bajo pecado y señalarnos a nosotros como culpables. Y el segundo objetivo es ser un guía maestro que nos conduce a Cristo. Puesto que la ley nos hace cautivos, al mismo tiempo nos muestra nuestra incapacidad de cumplir a la perfección sus demandas de obediencia. Delante de Dios, hermanos, para poder tener vida eterna no es como en un examen. No es como un examen que usted tome en el colegio o en la universidad, donde se le dice, mira, tú liberas con 70, tú liberas con 80, tú liberas con 90. No, Dios exige 100% de la nota. Dios exige obediencia perfecta de pensamiento, de palabra y de obra. Y de pensamiento y de palabra y de obra todos hemos pecado. Por eso es que Romanos 3 dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ningún ser humano tiene esta capacidad, excepto uno, Jesucristo. Porque ahora, si usted entiende que Jesucristo no es un ser humano, entonces yo voy a tener que cuestionar su teología. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Recuerde que Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado y con ese mismo cuerpo ascendió a la eternidad
y está con ese cuerpo todavía para siempre. Para siempre. Entonces Él ha permanecido en Él su calidad humana y era necesaria. Era necesaria que Él tuviera esa humanidad en nosotros, en Él, para representarnos a nosotros. Entonces, Cristo llenó todos los requisitos de la ley. Y entonces a Él le debemos transferir toda nuestra confianza para ser salvos, acompañado de arrepentimiento. En ese sentido, Cristo vino a cumplir y a satisfacer toda la justicia de Dios en dos aspectos. Número uno, Él tenía que obedecer a la perfección la ley que nosotros desobedecimos. Él fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Ustedes lo saben, no hay pecado en Cristo. Entonces Él obedeció la ley. La fidelidad de Dios exige obediencia de su ley. Y donde hay violación de su ley, Dios exige castigo. Y tiene que haber castigo. Y hubo castigo. Porque Cristo vino a obedecer la ley que desobedecimos, pero al mismo tiempo vino a recibir sobre sí mismo el castigo de nuestra desobediencia. Entonces, por eso es que Él es la persona. La ley nos sirve precisamente para señalarnos no solamente nuestra culpabilidad, sino también para señalarnos de que Él es el perfecto. De que a Él es que nosotros tenemos que fijar la mirada, porque Él es el único que nos puede sacar del cautiverio del pecado. Entonces, algunas consideraciones para ir terminando. Número uno, es necesario experimentar el golpe desalentador de la ley de Dios para entender nuestra incapacidad de obediencia perfecta a la justa demanda de nuestro Creador. Si esto no le desalienta a usted, vuelva y lea los mandamientos y véase en ellos reflejado. Hace casi 10 años yo tuve la oportunidad de leer un tratado evangelístico que se titula Esta fue tu vida. Y ahí refleja precisamente esta situación de una persona que vive alejada de Dios y cómo todos los mandamientos la condenan y cómo al final del tiempo, el día del juicio de Dios, esa persona resulta totalmente culpable de todos los cargos, al igual que usted y yo. Y luego presenta la otra cara de la moneda, una vida que se arrepintió, una vida que puso su confianza en Jesucristo para salvación y se arrepintió de sus pecados. Y el final fue totalmente diferente cuando Dios le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Número 2, es necesario escuchar y conocer el diagnóstico del médico sobre una enfermedad que tengamos para así entender el valor de la cura y su tratamiento. Yo le pedí permiso a Fanny y a Maggie para poner el ejemplo de ellas. Y conocemos que ellas fueron afectadas por cáncer y que gracias al Señor pudieron rebasar la enfermedad. Pero si bien fue devastadora la noticia del médico cuando le dijo: mira, tú tienes cáncer, eso alertó también para entender el valor de la cura, el valor del tratamiento para rebasar la enfermedad. Por eso es que es importante la ley, para señalar nuestro pecado, para señalar nuestras enfermedades, para decirnos lo podrido que estamos en pecado. Y número 3, en palabras de Charles Spurgeon, no se puede pasar la seda y el hilo del evangelio por el corazón de una persona a menos que pase primero la aguja de la ley para abrir camino. Duele cuando entra la aguja, pero es necesario para que pase el hilo y la seda del evangelio. La ley y el evangelio tienen que ir juntos para que podamos entender el propósito de Dios. El evangelio es la buena noticia del reino. Y para mí no va a ser buena noticia hasta que yo no escuche la mala noticia. Y la mala noticia la acabamos de ver. Todos los mandamientos lo hemos quebrantado todos. Todos somos culpables delante de Dios. Todos somos culpables. Por tanto, si usted ha tomado una decisión de acercarse a Cristo, si usted ha tomado una decisión de bautizarse en las aguas, o de al menos acercarse a la iglesia y sensibilizarse, entienda que esas cosas al menos sirven para usted sensibilizarles y llamarles la atención, pero no son la razón por la cual haya que recibir a Cristo. Yo no puedo decir: yo recibí a Cristo porque mi vida es un desorden, pero me puedo sensibilizar porque mi vida es un desorden. Yo recibí a Cristo porque en mi familia me estaban presionando, que bautízate, que lo reciba, que no, que tú tienes que bautizarte, pero no entiendo por qué tengo que bautizarme. Yo personalmente tengo que tomar esa decisión, yo, entendiendo por qué debo hacerlo.
Y persiste entonces la pregunta, ¿por qué debo recibir a Cristo? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres mediante el cual seamos salvos. Este evangelio de Jesucristo es precisamente para liberarnos a nosotros del único obstáculo que nos impedirá entrar a la vida eterna. Y yo espero que esto no deje dormir a unos cuantos, si es posible, para que piensen precisamente en esto. En el día final, Dios abrirá los libros y juzgará a todo ser humano conforme a este estándar. La ley moral que Dios escribió en la conciencia y en el corazón de todos los hombres. Para que entiendas tu culpabilidad y para que entiendas que solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él hay salvación. Esa debe ser la razón por la cual tú recibas a Cristo. Recibe a Cristo si no lo has hecho. A pesar de que a lo mejor te bautizaste y no hayas recibido a Cristo. A pesar de que hayas participado de la cena y todavía no hayas recibido a Cristo. Hay muchos casos de personas que son pastores y no son convertidos. Que son ministros de Dios y no son nacidos de nuevo. Por tanto, hoy es un día de reflexión para nosotros considerar estas cosas. La ley de Dios nos señala como culpables, pero lo hace para nuestro bien, para que nosotros corramos a Cristo, que es el único camino de salvación. Dios les bendiga.